¿cómo están? Bienvenidos a una clase de matemática, esta vez para poder ver un contenido que está apareciendo arriba en pantalla, que es el términos y expresiones algebraicas. Este es el primer video de una serie de videos que va a estar explicando toda la unidad de álgebra, de contenidos que van desde sexto básico hasta segundo o tercero medio. Dependiendo del nivel de dificultad vamos a ir trabajando, pero este es el video número 1, términos y expresiones algebraicas, donde vamos a explicar este contenido. Lo vamos a estar subiendo a YouTube y a nuestro canal Colo Matemática, que está saliendo ahí en pantalla también, para que tú te puedas suscribir, puedas estar atento a los contenidos. Así que sin más, les voy a presentar en este video las diferencias que existen entre un término y una expresión algebraica, y cómo nosotros podemos identificar en el término algebraico los elementos que lo componen. Vamos a ver entonces lo que es un término algebraico, y lo vamos a hacer con una expresión del lenguaje algebraico que es tal vez la más conocida, como 2x, que significa el doble de un número. ¿Ya? Tenemos el doble de un número. También lo vamos a hacer, por ejemplo, menos el triple de un número. ¿Para qué? Para poder nosotros ver la diferencia entre un término y una expresión algebraica. Entonces, el término algebraico, nosotros lo primero que tenemos que reconocer es que en un término algebraico nosotros vamos a tener algunos elementos, y dentro de los elementos vamos a tener lo primero, el signo. El signo en un término algebraico, estamos hablando de que el signo puede ser tanto positivo como podríamos tener un signo negativo. Además del signo, nosotros en un término algebraico vamos a tener un segundo elemento que se llama el coeficiente. Voy a explicar yo después cuáles son cada uno de ellos, utilizando estos dos términos algebraicos ahí, o un tercero también, que podría ser un número desconocido, como x. El tercer elemento que vamos a tener en todo término algebraico es uno llamado literal o factor literal, y por el cuarto nivel vamos a tener uno que se llama, o es el grado. ¿Ya? Quiero explicar que en los términos algebraicos que yo tengo acá, 2x, también menos 3y, x, o puedo tener, por ejemplo, xy, todos estos son términos algebraicos, o 2xy. En estos cuatro términos algebraicos que yo tengo acá, tengo presente todos estos elementos, y los vamos a ver. En un término algebraico nosotros vamos a reconocer el signo y lo vamos a mirar si es que este término algebraico es positivo o negativo. Nosotros debemos reconocer siempre en un término algebraico estos cuatro elementos. En el doble de un número, el t que está acá, nosotros tenemos presente el signo. Lo único que, como es un signo positivo, nosotros no lo anotamos, pero el signo tendría que ir adelante de ese 2 acá. En cambio, en el término algebraico menos el triple de un número, nosotros sí tenemos claramente visible el signo. En este término algebraico de acá, nosotros vamos a tener un signo positivo, por eso no está anotado. Lo mismo que en este término algebraico tenemos un signo positivo. Y así vemos que en los cuatro términos algebraicos tenemos presente el signo. Ahora vamos a ver a qué hace referencia el coeficiente. Todo término algebraico va a tener un coeficiente, y el coeficiente equivale nada más y nada menos que al número que acompaña a la letra. ¿Ya? En este caso, el doble de un número, el 2 que estaría ahí, ese corresponde al coeficiente. Por eso lo vamos a marcar con rosa ahí, porque es el coeficiente, y vamos a marcar con verde el signo que tenemos en ese lugar. En el segundo término algebraico nosotros tenemos menos el triple de un número, y tenemos este 3 que equivale a el coeficiente de ese término algebraico. Ahora, ¿qué pasa en el
término algebraico como un número desconocido, como x, donde yo miro y no hay ningún número? Bueno, nosotros debemos saber que entre el signo y la letra, el coeficiente que va acá es un 1, porque sabemos que todo término algebraico que representa un valor desconocido, si yo lo multiplico por 1, me va a dar el mismo valor. Por eso el coeficiente de este término corresponde a 1. Y en el cuarto, este es el 2, el coeficiente. Y de esa forma nosotros tenemos y logramos identificar tanto los signos en cada uno de ellos como los coeficientes en cada expresión, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué es lo que es el literal. El literal, ustedes ya lo podrán relacionar con cómo suena la palabra, que es la letra. En todo término algebraico hay un literal. Es más, siempre va a estar presente el literal. Puede que falte, que no esté visible el signo, que sabemos que es positivo. Puede que no esté visible el coeficiente, que sabemos que es un 1. Pero lo que nunca va a faltar es el literal, porque de lo contrario no sería término algebraico. Por ejemplo, si yo tengo un literal 2, como el que acabo de anotar ahí, alguien podría decir, bueno, aquí, ¿qué pasa con la letra? Bueno, en este caso eso puede que sea más, tenga más, pero ya no sería un término algebraico, sino que simplemente un dígito o un número, dependiendo qué cifra coloquemos. Así que el literal es más fácil identificarlo. En el término algebraico, el doble de un número, tenemos aquí el x. En menos, el triple de un número, tenemos un literal que es la y. En el número desconocido, bueno, el literal, aquí estaba solo la x, ¿verdad? Tenemos solamente el literal. Y en el doble de un número por otro número tenemos los literales, que en este caso tenemos 2, que es xy. Y así logramos identificar el literal. Ahora vamos a ver qué es lo que es el grado. Bueno, en sexto básico, en séptimo, no vamos a trabajar con el grado. Pero en la enseñanza media los chicos sí ocupan el grado de una ecuación, el grado, perdón, de una expresión algebraica. Vamos a ver el grado, aquí lo voy a marcar con negro. Y el grado corresponde a el exponente que tiene el literal. En este caso debemos saber que todo literal o toda letra tiene un exponente. Por ejemplo, un número desconocido está elevado a 1. Un número al cuadrado está elevado a 2. Por lo tanto, en este término el grado sería 1 y en este de acá el grado sería 2. Puedo tener la potencia de x elevado a 3, por lo tanto aquí tendría este término algebraico con un grado 3. ¿Ya? Así que vamos a identificar el grado en las expresiones que nosotros colocamos aquí arriba. X tiene grado 1, el grado está aquí, lo vamos a anotar, ese es el grado. En la expresión menos el triple de un número, esta también tiene grado 1, ese término algebraico. En este también tiene grado 1. Y este término algebraico que está acá, que es el doble de un número por otro, tiene grado 2. ¿Por qué razón? Porque el 1 está elevado a 1, la y está elevado a 1, por lo tanto este término algebraico, los grados de los literales se deben sumar y yo identificaría de esa forma los grados de un término algebraico. Y así se dan cuenta que los 4 elementos que componen un término algebraico están siempre presentes en un término algebraico. Lo más importante y como actividad propuesta en los libros con relación a esto, lo más común es que ustedes tengan que, a partir de expresiones algebraicas dadas, ustedes logren identificar todo eso de ahí. Por ejemplo, si a mí me dan menos el doble de un número elevado a 4, así como está acá, y, por ejemplo,
y que me digan 5x cuadrado z cubo y. Esos son términos algebraicos, ya los vamos a saber, por muy largo que sean, son términos algebraicos. Lo vamos a explicar al tiro. Y vamos a ver qué pasa con esto si a nosotros nos pidieran que lográramos identificar el signo, que identificáramos el coeficiente, que identificáramos el literal y que identificáramos el grado de cada expresión. ¿Ya? Vamos a identificar el grado, el literal, el coeficiente y el signo, ¿ya? Entonces vamos a identificarlos rápidamente. Ustedes, les pido, pueden pausar el video que está aquí y pueden hacer esta parte solo para ver si van entendiendo. Y si no, obviamente lo van a ver ahora. Si le ponen pausa ahora y lo hacen, después yo lo voy a desarrollar y pueden comprobar o comparar si es que lo tienen bien. Vamos a partir. En el primer término algebraico nosotros tenemos un signo y el signo es negativo. ¿Ya? Tenemos un coeficiente, que el coeficiente en este término algebraico que estamos viendo es el 2. Tenemos un literal. El literal va anotado con el exponente que le corresponde. Y el grado de este término algebraico, en este caso tendríamos que sumar los exponentes del 4 y de la x, perdón, que es 4, y del y, que es un 1. Por lo tanto, el grado de esta expresión término algebraico, perdón, es 5. Rápidamente el otro, vamos a hacer que el signo es positivo, el coeficiente es 5, el literal es x cuadrado, z cubo e y. Ahí me quedó pequeño, pero ustedes lo van a entender. Y el grado es la suma de todos los exponentes de los literales, por lo tanto el y tiene un 1, y si nosotros sumamos los grados vamos a tener 2 más 3, 5, más 1, 6. El grado es 6 de ese término algebraico. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una expresión algebraica. Y para que veamos una expresión algebraica, me gustaría utilizar y recordar lo que era un término algebraico, que lo vimos recién en el video, y que íbamos a ver ese término algebraico que en lenguaje algebraico sería el doble de un número, y teníamos también menos el triple de un número desconocidos. Esos dos, si nosotros los analizamos, son términos algebraicos. Ambos términos algebraicos. Ahora, ¿qué es una expresión algebraica con respecto a un término algebraico? Bueno, en palabras simples, una expresión algebraica es la unión de dos o más términos algebraicos. Por ejemplo, si yo tomara el doble de un número y lo juntara con menos el triple de otro, menos el triple de otro, junté dos términos algebraicos y automáticamente voy a pasar a tener una expresión algebraica. Esta expresión algebraica tiene dos términos algebraicos. Y eso es todo lo que nosotros podemos decir de una expresión algebraica. Ahora, las expresiones algebraicas nosotros las podemos clasificar. ¿Ya? Las podemos clasificar a partir de la cantidad de términos algebraicos que ésta posea. Una expresión algebraica nosotros vamos a tener distintos tipos. Y acá hay algo que en matemática debo explicar, y es que nosotros hablamos de expresión algebraica, pero también metemos dentro de eso, como expresión decimos también términos. Por ejemplo, alguien dígame una expresión algebraica, y alguien podría decir 2x. En estricto rigor ese es un término algebraico, pero se entiende también como expresión porque hay álgebra dentro de ese término. Entonces, quiero señalar que una expresión algebraica está compuesta por
a partir de la cantidad de términos que tenga, se llaman monomios. Tenemos los binomios, trinomios, y también tenemos los polinomios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir monomio? Monomio es aquella en la expresión algebraica que está compuesta de un solo término. Por ejemplo, monomio, yo podría tener en un monomio el doble de un número. Ese es un monomio. Puedo tener el triple de un número por otro número. ¿Por qué son monomios? Porque debo mirar acá la expresión algebraica y siguen siendo un término. ¿Cuándo yo sé que una expresión tiene más de un término? Bueno, cuando yo encuentro el signo que separa un término del otro. Es decir, cuando yo encuentro el signo más o menos, que es positivo o negativo, me voy a dar cuenta dónde yo separo un término algebraico de otro. En un monomio es aquel que tiene solamente un término algebraico. Y luego, si ustedes se dan cuenta, a este lado tenemos los monomios y los polinomios, porque dentro de los polinomios tenemos los binomios y los trinomios. Entonces, el monomio pasaríamos ahora a los polinomios. ¿Cuál es la diferencia de los monomios y polinomios? Que los polinomios son los que tienen más de uno, más de un monomio. Es decir, dentro de los polinomios nosotros podemos tener un binomio. ¿Qué significa bi? Significa dos, y en este caso monomio o binomio, que es término, y tendríamos que un binomio es aquel expresión algebraica que tiene dos términos. Por ejemplo, el doble de un número aumentado en otro. Y ahí tengo un binomio. ¿Por qué binomio? Porque tiene dos términos algebraicos. Estoy mirando, me doy vuelta a mirar la pizarra para que no se me descuadre la cámara, así que pido disculpas por eso. Además, el polinomio, podríamos tener un segundo caso de polinomio, que sería el trinomio. Y aquí yo ya me imagino que ustedes se darán cuenta cuál es un trinomio, y es aquel que tiene tres términos. Por ejemplo, el doble de un número aumentado en otro número y aumentado en otro número más. Por ejemplo, 2x más y más z, tengo un trinomio, tengo tres términos. Y todos aquellos que tengan 4, 5, 6 o 7 y así sucesivamente, hay expresiones en las cuales nos puedan pedir reducción de términos semejantes, que en unos videos los vamos a ver más adelante, y puedo tener una expresión que tenga 10 términos algebraicos y nosotros tendríamos que hacer alguna reducción, pero si tuviese 10 sería polinomio, si tuviese 4 polinomio. Si tuviese 3, también yo puedo decir que este es un polinomio, pero además tiene un nombre característico como trinomio. Lo mismo acá, puedo decir que esto es un polinomio, pero también es un binomio porque tiene solamente dos términos algebraicos. Bueno, y espero que te haya servido este video, que haya aclarado tus dudas con relación a lo que es un término y una expresión algebraica, y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos de esta serie de videos que estamos haciendo de álgebra en los niveles de sexto a segundo medio. Nos vemos en un próximo video y cuídense, que Dios les bendiga.